Ahora revisemos el tema de recursividad. Leamos. Se dice que una función es recursiva cuando se define en función de sí misma. No todas las funciones pueden llamarse a sí mismas. Deben estar diseñadas especialmente para que sean recursivas. De otro modo, podría conducir a bucles infinitos o que el programa termine inadecuadamente. El lenguaje C permite la recursividad. Cuando se llama a una función se crea un nuevo juego de variables locales. De este modo, si la función hace una llamada a sí misma, se guardan sus variables y parámetros en pila. Y la nueva instancia de la función trabajará con su propia copia de las variables locales. Cuando esta segunda instancia de la función retorna, recupera las variables y los parámetros de pila y continúa la ejecución en el punto en que había sido llamada. En lenguaje C, las funciones pueden llamar a sí mismas. Una función es recursiva si una sentencia en el cuerpo de la función se llama a sí misma. A veces se denomina definición circular. La recursión es el proceso de definir algo en términos de sí mismo. Existen muchos ejemplos de recursión. Una forma recursiva de definir un número entero es como los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos un número entero. Por ejemplo, el número 15 es el número 7 más el número 8. Para el 21 es el 9 más el 12. Para el 12 es el 9 más el 3. Para que un lenguaje de computadora sea recursivo, tiene que ser posible que una función se llame a sí mismo. Un ejemplo sencillo es la función factor, que calcula el factorial de un entero. El factorial de un número es el producto de todos los enteros entre 1 y el número. Por ejemplo, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3 o 6. A continuación se da una versión no recursiva denominada fact. Fact, parámetro n, no recursiva. Un parámetro, una variable entera llamada n. Posteriormente, las variables t y respuesta de valor entero. A respuesta se le asigna el valor de 1. En el for, t se le asigna el valor 1 y se compara con n. Si t es menor con n que n, se realiza esto. Si no, se sale y envía la respuesta al retorno. Esta es la versión recursiva, factor n, recursiva, una variable entera llamada n, una variable entera llamada respuesta, la función if. Si n es igual a 1, entonces se le asigna al return el valor de 1. Si es caso contrario, si es diferente de 1, entonces a respuesta se le asigna el factorial recursivo de n-1 multiplicado por n.
y la respuesta se envía a return. La versión no recursiva de fact debe quedar clara. Utiliza un bucle que empieza por 1 y termina en el número n, y progresivamente multiplica cada número por el producto actual y lo asigna a respuesta. Cuando la función recursiva fact se llama con argumento de 1, la función devuelve un 1. En otros casos, devuelve el producto de la función factorial recursivo de n-1 multiplicado por n. Para evaluar esta expresión, a fact se le llama con n-1. Esto sucede hasta que n es igual a 1 y las funciones empiezan a devolver. Si se quisiese computar el factorial de 2, la primera llamada es el factorial recursivo, la función factorial recursivo, originaría una segunda llamada que se haría con el argumento de 1. Esta llamada devolvería un 1, que luego se multiplicaría por 2 y el valor original de n. Entonces, la respuesta es 2. Cuando una función se llama a sí misma, se almacena en la pila las nuevas variables locales y los parámetros, y el código de la función se ejecuta con estas variables nuevas desde el principio. Una llamada recursiva no hace una copia nueva de la función, solo son nuevos argumentos. A medida que cada llamada recursiva devuelve las variables locales y los parámetros son sacados de pila, y la ejecución se reanuda en el punto de llamada a la función dentro de la función. La mayoría de las rutinas recursivas no ahorran de forma importante ni tamaño de código ni almacenamiento de variables. Las versiones recursivas de la mayoría de las rutinas se ejecutan un poco más despacio debido a las llamadas de función añadidas, pero esto no será perceptible en la mayoría de los casos. Muchas llamadas recursivas a una función podrían originar un error de sincronización en la pila, pero esto es improbable, debido a que el almacenamiento de los parámetros de las funciones y de las variables locales se hacen en pila, y debido a que cada nueva llamada crea una copia nueva de esas variables. Es posible que la pila se meta en alguna otra zona de datos y de programa en la memoria. Sin embargo, probablemente no habrá que preocuparse por esto a menos que una función recursiva trabaje desordenadamente. A veces una función recursiva puede ser más clara y fácil de escribir que esa misma función de forma iterativa. Algunas personas parece que les es más fácil el pensar en una forma recursiva que en otras. Si se siente cómodo con la recursión, entonces utilícela. Si no, utilice los métodos iterativos. Hay autores que indican que el criterio para saber qué opción utilizar es el que sí se requiere una definición clara y elegante, se use recursividad, a menos que se prefiera eficiencia, y en ese caso hay que usar iteración. Al escribir funciones recursivas hay que tener donde sea una sentencia if para obligar a que la función vuelva sin que se ejecute la llamada recursiva. Si no se hace esto, se llama a la función y se llama a la función no volverá nunca. Este es un error muy común cuando se escribe en funciones recursivas. Utilice printf o
getchar libremente durante el desarrollo para que pueda observar qué lo que está pasando y abordar la ejecución si ve que ha tenido un error. Por ejemplo, la función recursiva para calcular el factorial de un número entero. El factorial se simboliza con n y un signo de admiración que cierra. Se lee como n factorial. Y la definición es: el factorial de n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. No se puede calcular el factorial de números negativos y el factorial de 0 es 1, de modo que una función bien hecha para cálculo de factoriales debería incluir un control para esos casos. Función recursiva para cálculo de factoriales. Función de tipo entero, llamado factorial, con un parámetro entero llamado n. Si n es menor que 0, entonces retorna 0. Caso contrario, si n es mayor que 1, entonces en return se hace la multiplicación de n por el factorial de n menos 1. A esto se le llama recursividad. Y el retorno va a ser 1. Condición de terminación cuando n es igual a 1. Veamos paso a paso lo que pasa cuando se ejecuta esta función. Por ejemplo, factorial de 4, primera instancia, n igual a 4, n es mayor que 0, mayor que 1, salida, se le asigna 4 por el factorial de 3, guardada en el valor de n igual a 4. Segunda instancia, n mayor que 1, a salida se le asigna la multiplicación de 3 por el factorial de 2, guardada en n igual a 3. Tercera instancia, n es mayor que 1, a salida se le asigna 2 por el factorial de 1, guardada en el valor en la variable n. A este se le asigna en la variable n. Cuarta instancia, n es igual a 1, entonces en retorna se le asigna 1. Tercera instancia, recupera n que es asignado 2 de la pila. Retorna 1 por 2 que es igual a 2. Segunda instancia, recupera n que lleva el valor de 3 de la pila y retorna 2 por 3 que es igual a 6. Primera instancia, recupera a n asignándole ya asignado el número 4 de la pila y le retorna 6 por 4 igual a 24. Valor de retorno 24. La función factorial es un buen ejemplo para demostrar cómo se hace una función recursiva. Sin embargo, la recursividad no es un buen modo de resolver esta función, que sería más sencilla y rápida con un bucle for. La recursividad consume muchos recursos de memoria y tiempo de ejecución y se debe aplicar a funciones que realmente le saquen partido.